Por eso rápidamente quiero presentar a nuestra conferencista. Ya la conferencia pasada ya la había presentado, pero rápidamente quiero decirles que ella es muy joven y tiene mucha experiencia en esto de las conferencias, así como tiene experiencia en consejería. Ella es parte del staff de los conferencistas de aquí de Proyecto Vive desde el 2002. Ella tiene experiencia en este tipo de conferencias y ha dado temas como de la adicción y del perdón también. Ella también ha tenido cursos de consejería bíblica en Estados Unidos en la especialidad de adicciones y conductas autodestructivas. Y también últimamente ella imparte también cursos de psicología de la energía. Sí, vamos a darle el tiempo a Grecia Flores Sánchez. Hola, buenas tardes. Está un poco vacío todavía, pero bueno, vamos a comenzar. Todos los que están aquí, asistieron a la conferencia pasada, o hay quienes no han visto la parte 1. ¿No la vieron? ¿La vieron por video? ¿No? ¿Ni la vieron? Ok. Entonces vamos a dar un pequeño repaso a lo que vimos la vez pasada. Y también así damos tiempo a que llegue más gente para que puedan escucharlo de esta vez. Esta conferencia se trata acerca de límites personales. Hay muchos tipos de límites, como límites físicos y de otros tipos, pero en este caso estamos hablando de los límites que son necesarios en nuestras relaciones de familia, de trabajo, y en donde estemos es necesario tener límites para que las personas no, podemos decirlo, no abusen de nosotros o no nos utilicen, y nosotros también para aprender a respetar los límites de otras personas. En pocas palabras, un límite es donde termino yo y comienza otra persona. La vez pasada en la conferencia estábamos hablando sobre qué cosas me corresponden a mí, de qué cosas soy responsable y de qué cosas no soy responsable. Algunas cosas de las que normalmente podemos sentirnos responsables pero no somos, es de los problemas de los demás, o cuando los demás están en aprietos financieros, emocionales o del tipo que sea, tendemos a sentirnos responsables, en especial aquellas personas que tenemos algún problema de límites. Entonces vamos a ver, estábamos hablando que los límites protegen nuestra área vital, nuestro espacio vital. Dentro de esta burbuja está todo lo que me corresponde a mí. Eso soy yo, es mi espacio, mis creencias, mis anhelos, lo que me gusta, mis decisiones, mis consecuencias, todo eso me pertenece a mí. Y afuera de estas líneas están todas las demás personas. Con todos me refiero a todos. Adentro no está ni mi esposa, ni mi novio, ni mis hijos, ni nadie. Todas las personas deberían estar fuera de estos límites. Pero existen algunos tipos de límites. La primera imagen, podemos decir que esos son límites sanos. Si ustedes pueden ver, hay líneas, pero también hay espacios. Lo que quiere decir que es necesario que todos dejemos entrar algunas cosas, pero también pongamos límites en otras cosas. Por ejemplo, en este caso, esta persona no deja entrar nada, y a lo mejor tampoco deja salir nada. Por ejemplo, no deja entrar ayuda, ni a lo mejor se quiere comprometer con las personas, ni ayudar a otros, porque tienen límites demasiado rígidos. Esta persona y la de aquel lado tienen demasiado espacio aquí, lo que quiere decir que sus límites son inexistentes o no son muy buenos. Entonces permiten que las personas los manipulen o los controlen o los utilicen. La otra vez estábamos diciendo que las dos personas del medio tienen dificultad de decir que no. Cuando una persona les pide ayuda, les pide tiempo, les pide espacio, dinero, lo que sea, tienen una dificultad muy grande de negarle eso a las personas. Y también estábamos viendo que
que muchas veces la raíz de esto es el miedo a ser rechazados, o el miedo al ser abandonados, o el miedo a que se van a enojar conmigo, o ya no van a querer ser mi amigo, o me van a hacer la ley del hielo, o cualquier otra cosa. Pero cuando tenemos un problema de límites, siempre sentimos como que no somos dueños de nuestra propia vida, como que siempre soy como un títere, o como que las demás personas me están controlando, o las demás personas deciden por mí, o siempre tengo que hacer lo que los demás quieren, sea que te lo pidan o sea que tú simplemente te sientes responsable, porque a veces las personas ni siquiera nos lo piden, pero nosotros estamos ya anticipando sus necesidades. Entonces, cualquiera de estas tres categorías quiere decir que hay un problema de límites. Esto no es definitivo. Muchas veces en una relación, por ejemplo, con mi pareja puedo tener límites rígidos, pero con mis papás puedo tener límites pobres. Entonces, casi siempre cuando hay un problema de límites, tenemos un poco de todo, o a veces de uno y a veces de otro, dependiendo de la relación en la que estemos, o también de la temporada de nuestra vida que estemos viviendo. ¿Okay? Estábamos hablando la vez pasada también de dónde vienen los límites, o más bien de dónde viene la falta o los problemas de límites. Y esta frase dice: los límites no se heredan. O sea, si mis papás quisieran darme buenos límites, pero no es algo hereditario, es algo que se construye, y de nuestras familias es que aprendemos a hacerlo, o sea, a poner buenos límites o no. Lo más normal es que si mis papás tienen límites pobres, yo también voy a tener límites pobres. O si mis papás son muy controladores, tal vez yo voy a tener límites pobres, porque desde pequeño nunca me permitieron decir no. Siempre era lo que ellos querían y lo que la gente decía y punto. Entonces nunca aprendí a opinar o a hacer valer mi voz. Entonces, los problemas de límites, la raíz de los problemas de los límites viene de la manera en que crecemos, cómo es el ambiente familiar. Y si somos honestos, pues todos venimos de alguna familia disfuncional en cierta manera. Ninguno tenemos una familia perfecta. Pero bueno, unas situaciones familiares son, digamos, peores que otras. Por ejemplo, cuando alguien crece en una familia donde hay algún alcohólico o algún adicto o alguna persona enferma, y toda la dinámica familiar gira en torno de esa persona, entonces todos los demás tienden a olvidarse de ellos mismos, o a ni siquiera darse cuenta que ellos mismos tienen necesidades, siempre todos viendo la necesidad de la persona o del problema, digamos. Entonces, para entender nuestro problema de límites es necesario entender de dónde viene. Pero bueno, vamos a ver algunas de las cosas que somos responsables y de las que no. No me pertenecen y no soy responsable por las emociones, actitudes, decisiones, valores, conductas y consecuencias ni de mi familia, ni de mi cónyuge, hijos, amigos, compañeros de trabajo, clientes, pacientes, etc. Esto quiere decir que no soy responsable ni por nadie, más que por mí mismo. Entonces yo, por más que queramos realmente ser responsables y controlar todas esas cosas, no podemos. A lo mejor podemos controlarlo hasta cierto punto, pero eso siempre va a tener consecuencias. Entonces yo soy responsable solamente de mis emociones, sentimientos, de mis creencias, valores, las consecuencias de mis actos, mis actitudes. Muchas veces queremos decir: no, es que estoy enojado por tu culpa. No, el que decidió enojarse fuiste tú. Y siempre tendemos a echarle la culpa a los demás de lo que sentimos, de lo que creemos, de lo que decidimos, pero realmente no nos están forzando y diciendo: a ver, enójate, o cree en el budismo. O sea, nadie nos está forzando. Nosotros somos responsables y nosotros somos los únicos que podemos decidir si lo hacemos o no.
¿Ok? Entonces es fácil decirlo, es fácil decir esto de no soy responsable por tal, pero es difícil sentir que no somos responsables por los demás, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar sobre los pasos que debemos tomar para poner límites. Cada situación o cada tipo de relación en nuestra vida requiere diferente tratamiento para los límites. Por ejemplo, son muy diferentes relativamente los límites que hay que ponerle en un matrimonio que los límites con los hijos, que los límites con los compañeros del trabajo. Todos son casos diferentes y lo que les voy a explicar el día de hoy no lo vean así como una cajita de tiene que ser así a fuerza, porque yo no conozco ni su dinámica familiar, ni la dinámica que hay en su familia, ni nada. Entonces esto es algo como muy general que ustedes pueden aplicar en todos los tipos de relaciones, pero cada uno tiene muchas variantes. Entonces, estos autores que hicieron el libro de límites tienen toda una variedad de libros. Por ejemplo, tienen límites en el matrimonio, límites con los hijos, límites en el noviazgo, límites en el liderazgo, y tienen varios, y cada uno es como su propio tema. Lo que vamos a ver hoy, o aquí en estas dos conferencias, es más como en general, ¿sale? Entonces el primer paso y tal vez el más difícil es reconocer que tengo un problema de límites. Tal vez en la conferencia pasada, si la escucharon, a lo mejor a algunos les llegaron algunas pedradas o algunos se sintieron identificados con algunas cosas. Entonces eso es bueno. A lo mejor te enojaste y dijiste, ay, ¿por qué me están diciendo esto? Pero eso es bueno, tener esas reacciones, porque quiere decir que algo se está removiendo y te estás dando cuenta que algo no está bien. Entonces para yo tomar la decisión de ir al doctor, primero tengo que aceptar que estoy enfermo, ¿verdad? Entonces el primer paso es reconocer que tengo un problema de límites. ¿Cuáles son los síntomas? Muchas veces podemos empezar a ver que en nuestra vida o que tenemos mucho enojo y no sabemos de dónde viene, o a lo mejor estamos teniendo muchos problemas financieros, o a lo mejor estamos batallando con el resentimiento, o tenemos enfermedades que los doctores nos dicen, pues no, quién sabe de dónde viene. Pueden ser cosas o enfermedades psicosomáticas, que más bien son cosas emocionales que se transmiten a nuestro cuerpo. Y debemos también identificar qué tipo de problema tenemos. Como les decía, normalmente si tenemos un problema de límites podemos tener un poquito de todo. Somos controladores, pero podemos tener límites muy rígidos o muy pobres, que quiere decir que somos complacientes. Sea el que sea que tengamos, que somos o muy rígidos o muy dejados, digamos, es una realidad que todos somos controladores hasta cierto punto. Entonces con eso todos podemos identificarnos. Hay personas que nosotros podemos reconocer como controladoras, todos hemos sentido a una persona controladora, pero nosotros también, en cierta manera, tenemos un poco de controladora dentro. Y bueno, si tú no sabes si tienes un problema de límites, hoy traje un pequeño examen, un pequeño test, y ahí en sus hojas ustedes tienen unos cuadritos del 1 al 20, ¿verdad? Se los voy a leer, no lo dejé impreso, porque es más fácil que ustedes me escuchen y solamente palomeen sí o no, o pongan sí o no. Porque a veces cuando lo leemos como que lo volvemos a leer y decimos, pues creo que no, y no, a lo mejor sí. Entonces intenten escuchar la pregunta y decir, ¿me identifico o no? Y punto. ¿Ok? Entonces son 20 preguntas. Y la número 1. ¿Te cuesta trabajo expresar lo que realmente estás sintiendo? Pueden poner sí o no, o pueden poner palomita o tache. Si alguien necesita que repita la pregunta, me avisan, ¿sale? Número 2. Cuando discutes o te peleas, ¿sacas cosas del pasado? O echas en cara cosas que pasaron hace mucho tiempo. Número 3. ¿Te enojas cuando las personas no te dejan ayudarlas?
¿Has pedido dinero prestado o vendido algo para ayudar a otro o sacarlo de apuros? 5. Después de una situación o conversación desagradable, ¿te quedas pensando mucho tiempo en lo que pudiste haber dicho o hecho mal? Como esas veces que dices, ¿habré dicho algo para enojarlo? ¿O fue mi culpa? ¿O hice algo malo? Y te quedas así como dándole vueltas en ¿qué hiciste? 6. ¿Te quedas callado en vez de expresar cuando no estás de acuerdo con algo? O sea, si hay una conversación y tú no estás de acuerdo, ¿prefieres quedarte callado y no decir tu opinión porque es contraria a lo que los demás están diciendo? O sea, ¿prefieres dejarte callado que expresar desacuerdo? 7. ¿Te sientes rechazado cuando no te invitan o te hacen parte de algún plan? ¿Sabes que los demás están planeando algo y te están dejando fuera? ¿Te ofendes o te entristeces o te sientes rechazado? ¿O reclamas? ¿O simplemente vas sin que te inviten? 8. ¿Has soportado personas o situaciones incómodas o peligrosas por más tiempo del que planeabas? ¿Te has quedado en una relación peligrosa o mala más de lo que debías o más de lo que planeabas? 9. ¿Tus relaciones o problemas relacionales te causan insomnio? O a lo mejor no solamente insomnio, sino que no te puedes concentrar por estar pensando en eso, que todo el tiempo lo traes en la cabeza. 10. ¿Dudas de ti mismo o de tus decisiones? 11. ¿Te sientes culpable cuando no puedes dar o ayudar a alguien? 12. ¿Vienes de una familia disfuncional? 13. ¿Tiendes a querer controlar a las personas o situaciones o que se hagan las cosas como tú quieres? 14. ¿Tiendes a dejar de hacer cosas importantes como trabajar, dormir, comer, por hacer algo por otra persona? 15. ¿Has sentido remordimiento después de manipular una situación o a una persona? O sea, pasó la situación y luego dijiste, chin, como que me salí con la mía y no de una manera buena. 16. ¿Te enojas contigo mismo por haber cedido en algo que no querías? Dijiste que sí cuando querías decir que no y luego dices, ¡ay, qué tonto! ¿Por qué lo hice? 17. Sí, ¿verdad? ¿Tienes miedo al rechazo o abandono? 18. ¿Tienes miedo a que los demás se enojen contigo o permanezcan enojados contigo? 19. ¿A veces sientes que decir no es imposible? 20. ¿Sientes que haces las cosas más por obligación que por querer? Listo. Entonces cuenten sus palomitas. Vi ahí unas sonrisitas como de incomodidad o de pedrada o no sé de qué. Pero bueno, si tienes 2 o más palomitas, tienes un problema de límites. Entonces no es necesario contar tanto. Todos tenemos, todos debemos tener. Pero arriba de 5 se consideraría un problema un poco más como mediano. Y arriba de 10 ya es un problema serio, que seguramente sí te está causando muchos problemas. Entonces, les ayudé al paso 1 con este test.
si alguien estaba en negación, la intención pues era reconocer que sí tenemos un problema de límites y en realidad todos lo tenemos, aunque queramos decir que no, pero como les decía, unos en diferente nivel. ¿Ok? Y esto no debería de causar vergüenza ni nada, sino es algo que decimos, ok, ahora sé cuál es el problema. Porque yo estaba platicando hace ratito y les decía, todas las personas a las que yo les he dado terapia, siempre lo primero que pienso es en el libro de límites. ¿Por qué? Porque realmente me doy cuenta que la raíz de muchos problemas es la falta de límites. Aunque atrás de esto hay muchas cosas más. O sea, atrás de eso hay tal vez abuso, hay muchas cosas de la infancia o de la vida que no se han resuelto. Pero la mayoría de cosas que nos pasan en el presente o de problemas que tenemos en el presente tienen que ver con nuestro problema de límites. Entonces, bueno, ya hemos reconocido, ¿verdad? El paso 2 es identificar de dónde viene el problema. Eso es algo que pues cada uno sabe, cada uno puede reflexionar y pensar de dónde viene el problema. ¿Será que tuve papás muy controladores o vengo de una familia donde había alcohólicos o adictos? O a lo mejor crecí sin límites, nadie me decía que sí, nadie me decía que no, podía hacer lo que quisiera, o a lo mejor sufrí algún tipo de abuso de pequeño. Entonces cada uno, pues eso es algo que cada uno debe de hacer, pensar y reflexionar en qué ha pasado en tu vida y cómo ha tenido eso que ver con el problema de límites. ¿Sale? El tercer paso es buscar ayuda para entender la situación y juntos encontrar una solución. No sé si esto sean buenas o malas noticias para ti, pero como con cualquier tipo de adicción o lo que sea, no podemos solos. No vamos a poder recuperarnos de un problema de límites solos. Necesitamos otras personas que nos den su retroalimentación, otras personas que nos apoyen y nos digan, porque vamos a hablar un poco más de los pasos. No son cosas fáciles las que tenemos que hacer y es difícil comenzar a poner límites. Entonces necesitamos tener apoyo, pero en especial al principio es bueno tener a una persona, si es posible un terapeuta o una persona que tú sepas que tiene límites buenos, que a lo mejor es como un poco neutral a la situación que estás viviendo, que esa persona te pueda decir cómo ve la dinámica relacional que estás viviendo, que te confrontes o que te diga de verdad, no, pues tú eres el problema, no, pues tal persona es el problema, y que te ayuden a buscar una solución y que caminen contigo durante ese transcurso en el que vas comenzando a poner los límites. ¿Okay? Este punto es simplemente para decirte que solo no se puede, y si lo intentas a lo mejor te vas a ir al otro extremo del problema, y lo que es a veces normal, pero es mucho más efectivo y va a ser mucho más tolerable el proceso de poner límites si estamos acompañados. ¿Ok? El paso número 4. Ya que tenemos a alguien, tal vez puede ser un grupo de apoyo. Existen muchos grupos de apoyo, no solamente para personas con adicciones, sino para personas codependientes, que ahí cabemos los que tenemos un problema de límites en la codependencia. Ese fue un tema también que ya vi, tal vez, ¿sí fue un proyecto Vive? Tal vez tenemos los CDs, ¿verdad? Bueno, la codependencia es un problema de límites, entonces los grupos de apoyo, por ejemplo, de Al-Anon y de CODA, te pueden ayudar también, buscar terapia o lo que sea. La parte 4, entonces, cuando ya tenemos un sistema de apoyo, es comenzar a practicar, poner límites y decir que no, primero con personas seguras, primero con amigos o primero en cosas pequeñas, empezar a practicar a decir no, porque es mucho más fácil hacerlo, por ejemplo, con un hermano o con una hermana con el que no tienes tanto problema, que con tu esposo con el que la relación está así explotando. Entonces, primero es necesario empezar a practicar un tipo de comunicación que vamos a ver y empezar a decir que no. Después ya vamos a tener que tomar el paso de enfrentar a la persona con la que tenemos el problema mayor. ¿Sale? Y número 5. Esta es la parte, yo creo que es el punto
clave de los límites. Comunicar sentimientos y consecuencias claramente. ¿Ok? Los límites, ¿cómo hacemos saber nuestros límites? Uno, comunicándolos primero y luego con acciones. ¿Ok? Entonces, si no aprendo a comunicar mis sentimientos y lo que quiero y lo que necesito, entonces va a ser imposible empezar a hacerlo. O no puedo por ejemplo, comenzar a ponerle un límite a una persona con mis acciones sin explicarle por qué lo estoy haciendo, ¿verdad? Porque la persona a lo mejor va a decir, pues, ¿qué está pasando? Entonces es necesario aprender, número uno, a comunicar mis límites y número dos, a ponerlos en práctica. ¿Ok? Y aquí puse asertividad. La asertividad, creo que no existe en el diccionario, no tiene como una definición, pero ahorita vamos a ver de qué se trata. El siguiente punto era poner distancia física o emocional. A veces es necesario, una vez que comunicamos nuestros límites y que decimos, ¿sabes qué? La próxima vez que me hables así en público, o que me ofendas o que me grites, voy a agarrar un taxi y me voy a ir a la casa porque no lo voy a soportar más. ¿Ok? Ese va a ser como la comunicación. Después viene poner la distancia o la consecuencia. ¿Ok? Entonces, a veces, por ejemplo, cuando hay abuso en el hogar o algo así, es necesario poner distancia física también. O cuando nos estamos dando cuenta que hay codependencias en una relación, cuando estamos demasiado pegados en una relación, es necesario poner distancia emocional, como decir, sabes que por un tiempo no me voy a estar preocupando por ti, no te voy a estar llamando, ¿y cómo estás? Y no sé qué, y siempre al pendiente. Es necesario poner distancia. ¿Sale? Pero vamos a volver al punto de la comunicación y de la asertividad. Asertividad para comunicar las emociones. Les voy a explicar lo que es la asertividad. Es lo opuesto de pasividad o agresividad. ¿Okay? Les voy a dar un ejemplo. Vas a un restaurante y te sirven una copa o un vaso con unos labios marcados. O sea, está sucio. ¿Ok? Entonces tú lo ves, puedes decidir decir, guácala, pero le doy la vuelta y me lo tomo, o a lo mejor no me lo tomo. ¿Ok? Eso sería una persona pasiva. ¿Ok? Eso sería pasividad. Esto es un ejemplo tonto, pero puede pasar en una relación, cuando algo te está molestando y decides mantenerte callado. O puedes pasar a la agresividad, a hacer un escándalo en el restaurante y los voy a demandar y jamás voy a venir y alzar la voz para que todo el mundo se entere que usan vasos sucios. ¿Okay? Eso sería agresividad. ¿Cuál sería la asertividad? Llamar al mesero y decirle, ¿sabe qué? Este vaso está sucio, por favor me lo cambia. ¿Okay? ¿Cuál es el problema de la asertividad? ¿O cuál es? O sea, ¿estamos ofendiendo a alguien? No. Estamos respetando a nosotros mismos, porque no voy a soportar algo asqueroso, pero tampoco estoy culpando, ni ofendiendo, ni haciendo nada. ¿Okay? Entonces la asertividad a lo mejor no tiene una definición de qué es, pero es lo opuesto a pasividad o agresividad. ¿Okay? Es una forma de comunicación que permite expresar lo que se piensa, se siente, se desea o se necesita de una manera clara, oportuna y respetuosa. ¿Okay? ¿Qué nos pasa a los que no tenemos buenos límites? Muchas veces ni siquiera sabemos qué queremos, ni qué sentimos, ni qué deseamos, porque hemos estado tan enfocados en los demás todo el tiempo, en lo que los demás necesitan, los demás quieran, los demás deseen, que ni siquiera nosotros sabemos qué queremos. Entonces, pues primero tenemos que descubrir eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que estoy sintiendo para poder expresarlo? Entonces, con la asertividad vamos a aprender a expresar todas estas cosas de una manera que yo empiece a darme voz, o empiece a hacer mi voz sonar, y también de una manera respetuosa. ¿Okay? No se trata de ir diciéndole a todo mundo que están mal en todo y que son los culpables de todo. ¿Okay? Entonces, asertividad a lo mejor no se ve bien
pero dice, me respeto, te respeto. ¿Okay? Muchas veces nos da miedo comunicar con las personas porque sentimos que los vamos a lastimar. Ese es nuestro principal miedo. Es que si le digo que me estoy enojando o si le digo que me siento que no me está respetando, se va a ofender o se va a enojar o lo que sea. Y muchas veces nos da miedo comunicar por lo que vayan a pensar, sentir. Pero, ¿qué habíamos dicho? Los sentimientos, reacciones de otras personas no me pertenecen. ¿Okay? Entonces, la comunicación asertiva es aceptar qué emoción estamos sintiendo, en especial qué emoción más allá del enojo. Es muy fácil reaccionar con enojo a cualquier situación, ¿verdad? Es lo más fácil porque el enojo nos hace sentir poderosos. Cuando estoy enojado, ¿quién puede contra mí? Nadie, y te pones terco y te pones enojado y como que te magnificas, ¿no? Un Hulk. ¿Y quién quiere ir contra Hulk? Pues nadie. Pero ¿qué es lo que realmente estamos sintiendo? El enojo es una emoción secundaria, lo que quiere decir que siempre detrás del enojo hay otra emoción. Atrás del enojo puede haber tristeza, o puede haber que te estás sintiendo no respetado, o puede haber vergüenza. ¿Okay? Por ejemplo, si alguien se burla de ti en frente de otras personas, reacciona seguramente con enojo, ¿no? Y cállate y me voy de aquí, lo que sea, o no sé cómo reacciones tú, pero yo sí me enojaría. Pero ¿qué es lo que realmente estamos sintiendo? Primero nos sentimos vulnerables, ¿verdad? Porque te están poniendo como el enfoque, se están burlando de ti, entonces te sientes vulnerable, te sientes a lo mejor triste, o te sientes decepcionado porque tu amigo te está burlando de ti. Pero reaccionamos con enojo, porque es más fácil sentir el enojo que sentirme vulnerable. Es más fácil decir, cállate, no sé qué, que decir, sabes que tus comentarios me lastiman. ¿A poco no es más fácil gritar y culpar y todo? Que ponerte en esa posición vulnerable de decir lo que realmente estás sintiendo. Es más fácil decir, es que tú siempre vienes y haces no sé qué, en vez de decir, ¿sabes qué? Cada vez que haces un comentario así, siento que no me estás respetando y me lastima. ¿Okay? Eso es lo que realmente está pasando. Pero con nuestro enojo lo cubrimos y somos como una olla de presión. No estamos sacando lo que realmente estamos sintiendo, entonces se acumula, se acumula, se acumula. O a lo mejor no expresas enojo. A lo mejor te cuesta trabajo aún expresar enojo, pero adentro estás que hierves, ¿verdad? Y cuando llega el día, explotas y hacemos daño a todos los de nuestro alrededor y a la gente que ni siquiera son responsables, o sea, hacemos daño a las personas que más nos importan y a los más inocentes casi siempre. Entonces, la asertividad es una manera de dejar escapar el humito. Si yo en el momento en que sucede algo lo expreso y lo digo y ¿sabes qué? Me enojé o esto me enojó, pues se pasa y a lo mejor lo solucionas con la persona, a lo mejor no, pero le diste voz a tus emociones y no se van a ir acumulando y acumulando y acumulando, lo que puede causar enfermedades, causa aún más problemas relacionales, etc. Entonces, la comunicación asertiva es, en vez de decir, es que tú siempre, o por tu culpa, no sé qué, es decir, yo me siento así cuando haces esto, cuando pasa esta situación, ¿ok? Estamos comunicando sin culpar, sin ofender, sin echar en cara, y no estamos cruzando los límites de la persona también, porque casi siempre queremos decir, nunca lo vuelvas a hacer. Es algo que no puedo controlar, ¿verdad? Entonces, la asertividad, pueden usar ese enunciado, es muy efectivo. Yo me siento triste, enojado, no respetado cuando, ¿okay? O me siento solo cuando tengo que cenar todas las noches solo, otra vez, porque tú llegas siempre tarde, ¿okay? A lo mejor la esposa es que diario llegas tarde y bla 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 y no sé qué, pero realmente ¿cuál es su emoción? Se siente sola, se siente abandonada, siente que el esposo no la respeta, porque aunque ella se esfuerza en tener la cena, nunca está. Entonces, lo que realmente está sintiendo son otras emociones.
¿Okay? Entonces, yo me siento así cuando esto pasa, es la clave, ¿okay? O es algo que podemos utilizar. Y a lo mejor las personas van a reaccionar a esto, o a lo mejor te dicen, ¡ay, qué sentimental! O a lo mejor se burlan, o a lo mejor se enojan, o a lo mejor no te hacen caso, ¿okay? Pero tú te estás respetando a ti mismo, estás dando voz a tus sentimientos y estás siendo responsable por tus límites, por tus emociones, por ti, ¿okay? Lo que la otra persona decida hacer con esto no me pertenece, ¿okay? Y bueno, la asertividad para comunicar límites. Como les decía, tenemos que aprender a comunicar las emociones, pero al poner límites tenemos que aprender también a poner consecuencias, ¿okay? No sería un límite si no hubiera consecuencias, ¿verdad? O sea, si me dijeran, por ejemplo, no toques el fuego, pero ¿por qué me están diciendo que no toque el fuego? Porque hay consecuencias si lo hago, ¿verdad? Me voy a quemar. Entonces, todo límite debe tener una consecuencia para hacerse valer. Si no hay consecuencia, entonces es como una recomendación, la persona puede decidir hacerlo o no, ¿verdad? Entonces, estos son algunos ejemplos. Y también de cómo podemos comunicarlos, nuestras consecuencias o nuestros límites, de una manera que tampoco sea amenazadora. No estamos tratando de decirle a la gente, pues, la próxima vez que la haga te voy a matar, o algo así, ¿no? Okay, entonces vamos a ver, por ejemplo, normalmente hacemos esto: deja de gritarme, deberías ser más amable, o cállate, o no sé qué, ¿verdad? Entonces podemos ahora optar por decir, si quieres puedes seguir gritando, pero no me voy a quedar aquí si actúas de esa manera, ¿okay? O si sigues gritando, me voy a salir y vamos a hablar cuando te tranquilices, ¿okay? No estoy gritando, no estoy incitando más su enojo, no estoy respondiendo de la misma manera, estoy diciendo, si esto continúa, yo voy a hacer tal, ¿okay? O tienes que dejar de tomar, estás arruinando a nuestra familia, escúchame, estás destrozando nuestras vidas. Con eso estoy ofendiendo, estoy culpando, estoy avergonzando, estoy hiriendo, ¿okay? ¿Cómo puedo decirlo? Si no quieres, no hagas nada con tu alcoholismo, pero ya no seguiremos exponiéndonos a este caos. La próxima vez que te emborraches, nos vamos a dormir con mi hermano y seremos honestos sobre esto, ¿okay? Esto de seremos honestos es porque casi siempre en una familia de alcohólicos lo cubren o lo ocultan, ¿ok? ¿Por qué se vinieron a dormir? Ay, es que había una gotera en la casa y no podíamos dormir. No. O sea, tiene que saber que a partir de ahora vamos a ser honestos de lo que está sucediendo, ¿ok? Estamos aquí porque llegó borracho, gritando, tirando cosas. ¿Ok? Entonces no estoy amenazando, no estoy culpando, no estoy hiriendo, estoy diciendo, cuando esto pase, esta va a ser la consecuencia. Él puede decidir seguirla o no, ¿ok? Otro ejemplo, siempre llegas tarde y siempre tengo que calentar la cena 1000 veces. La próxima vez te quedarás sin comer, ¿ok? También ahí la esposa está sintiendo enojo, pero realmente pues está sintiendo ofendida, herida, ¿verdad? Entonces puede poner una consecuencia. La cena está siempre lista a las 7. La próxima vez que llegues tarde, te tendrás que servir, calentar y limpiar tú solo. ¿Y qué hay que hacer con estas cosas? Hay que cumplirlas, ¿ok? Si no, son simplemente amenazas y la otra persona nunca va a tomarlo en cuenta porque, o no lo va a tomar en serio porque no hay consecuencias, ¿sí? Yo me quedé con una pregunta de atrás y de ahorita. Ajá. La de atrás es, estás en el restaurante, te traen algo sucio, pero por miedo a que te le escupan a tu comida, te le hagan algo y ya no dices nada. Pues ese es un riesgo que tú debes tomar. Más adelantito vamos a hablar de los riesgos. Y la otra, ahorita con el marido, el otro va a llegar a la hora que le dé la gana y al ratito la cocina va a estar tirada hasta el día siguiente. Entonces ahí puedes poner una consecuencia. Si la cocina no está levantada en la mañana, no voy a hacer el desayuno. O sea, todo tiene que tener consecuencia hasta que la persona entienda que no vas a tolerar esto. Entonces, si amanece tirado y sucio, tú te haces de desayunar,
y así consecuentemente con lo que tenga que seguir. ¿Ok? Y una cosa es importante, los límites son algo que nos ponemos a nosotros mismos. ¿Ok? Sí estamos pintando una raya, pero no le podemos nosotros poner un límite a la gente. Me lo estoy poniendo yo. Estoy diciendo, no voy a tolerar esto, no voy a ceder en esto. ¿Ok? Me estoy poniendo un límite. Hasta aquí, cedo. De aquí para acá, ya no. Hasta aquí, acepto. De aquí para acá, ya no. Entonces es algo que me estoy poniendo a mí. La otra persona puede reaccionar como quiera, puede respetarlo o no, pero yo mantengo mi límite. ¿Okay? La última tiene que ver, por ejemplo, con los niños. Tienes que irte a dormir porque soy tu padre, porque yo lo digo y porque sí. Si no te vas a tu cuarto ahorita, te voy a llevar a nalgadas. ¿Okay? No soy mamá, pero yo creo que sí dan ganas de hacer esas cosas. Pero bueno, es muy importante para que los niños aprendan a poner límites. Ellos tienen que sentir que tienen una opción. ¿Okay? Así, hay cosas que no, pero es necesario que los niños puedan decidir ciertas cosas, pero tienen que saber desde pequeños que sus decisiones tienen consecuencias. Entonces, por ejemplo, les puedo decir, no te voy a llevar a dormir a fuerzas, nadie te puede forzar, pero por cada minuto que te quedes despierto, perderás 5 minutos de televisión mañana. ¿Ok? Entonces, puedes dormirte o puedes no dormirte, pero si decides no, entonces hay consecuencias. ¿Okay? Y en especial, bueno, con todos, pero en especial con los niños, tenemos que ser firmes. ¿Okay? Los niños manipulan y lloran y hacen, y yo creo que a veces por frustración ya es como, ya pues, haz lo que quieras. Es difícil mantenerse firme. No sé si me encanta ver un programa que se llama La Super Niñera, no sé si lo han visto, de que llega a casas con caos. ¿Qué es lo que hace ella? Les ayuda a los papás a poner límites. Es todo lo que hacen, o sea, hacen de diferentes maneras, pero el punto es que los papás no ponen límites. Ese es todo el problema. Y las mamás lloran porque, oh, no lo tengo que dejar sin comer, y ay, no, pobrecito, mejor si le doy algo. Es difícil, en especial con los niños, cumplir sus consecuencias, pero si hacemos esto, cuando sean grandes, van a saber que sus decisiones tienen consecuencias y van a saber respetar los límites de las personas. ¿Ahí apareció así? Ah, sí, es cierto. Yo dije, ahí es una nueva. Entonces, es culpar. De nuestra manera tradicional de comunicarnos, es culpando y diciendo, tú eres el culpable de esto, tú tienes que cambiar, tú tienes que hacer, todos los problemas son tu culpa, cuando realmente son nuestro problema de límites. Versus o contra decir, ok, este es el límite, tú decides si pasas o no, pero si decides dar un paso más, hay consecuencias. ¿Okay? Si se dan cuenta, esta manera de comunicarnos, no estamos ni amenazando así como con ofender, con golpear, con nada de eso, simplemente estamos diciendo, estas son las consecuencias de tus actos. ¿Ok? Punto. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la asertividad? Esa era la asertividad, ¿no? Ok, a la hora de poner límites, vamos a encontrar resistencia y va a haber obstáculos. En especial si has sido una persona que toda la vida has dicho sí a todos, en el minuto en el que empieces o le digas un no a una persona, se va a desatar un caos. ¿Okay? La persona se va a ofender, las personas van a decir, ¿qué le pasó? O sea, ¿quién eres? ¿Verdad? Porque va a ser algo muy nuevo. Entonces siempre va a haber resistencia, siempre va a haber obstáculos. Vamos a ver algunas resistencias y obstáculos que encontramos. Primero, la resistencia externa. Estas son cosas que las demás personas o las situaciones van a causar. ¿Okay? Por ejemplo, lo más común, va a haber reacciones de enojo. La gente va a decir, ¿cómo te atreves a decirme que no? ¿Verdad? Pero bueno, hay que reconocer. Primero, ellos también tienen un problema de límites. ¿Okay? No eres, sí tienes un problema de límites, pero lo estás solucionando.
Ahora, ellos tienen que solucionar el suyo. Si se están enojando por tus límites, es porque ellos no saben respetarlos, no tienen. ¿Ok? Número 2, no reacciones con enojo. ¿Ok? Antes de reaccionar con enojo, o pon distancia física, vete, o usa la asertividad. ¿Sabes qué? Cuando te enojas conmigo y cuando me gritas así, me siento así, y mejor me voy y luego hablamos. ¿Ok? Porque si reaccionas con enojo, el otro ya cumplió su objetivo y ya se salió todo de control. ¿Ok? Entonces, con el enojo es muy difícil, en especial si tiendes a tener miedo, miedo de que las personas se enojen contigo. Yo tengo amigas y hay personas que realmente, o sea, el que alguien esté enojado con ellos es como, no lo soportan y hacen lo que sea para que la persona deje de estar enojado con ellos. Entonces a veces es un miedo real, que también eso puede venir, por ejemplo, si tuvimos un papá o una mamá muy enojona, que en su enojo gritaba o era abusivo verbalmente o físicamente, entonces nos va a dar miedo el que la gente se enoje con nosotros, aunque seamos adultos y aunque sepamos que no nos pueden hacer nada, queda como ese pequeño yo adentro, dice, enojo, ting, ting, ting. Entonces prende una alarma de aléjate, evita esta situación a toda costa. ¿Okay? Entonces esto es algo muy común, reacciones de enojo. La gente se va a enojar porque le digas que no. Sí. ¿Podemos hacer algo? No. ¿Okay? Mensajes de culpa. Esto también, les voy a leer primero antes de explicar unos ejemplos. Las personas que no tienen límites van a querer hacernos sentir culpables de todo lo que les pasa, ¿verdad? Y muchas veces a lo mejor les ha funcionado hasta ahora, porque nosotros también tenemos un problema de que nos sentimos culpables por todo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las personas van a decir, ¿cómo pudiste hacerme eso después de todo lo que he hecho por ti? Y ya con eso empiezan a manipular la situación y empiezas, pues sí es cierto, es que has sacrificado tanto que yo no, ¿por qué le digo que no? Me parece que de vez en cuando deberías pensar un poco en los demás y no solamente en ti. ¿Okay? Las personas te van a juzgar de egoísta. ¿Okay? Van a empezar a decir, ahora te preocupas por ti. O sea, van a empezar a ver que ahora te das a respetar y van a empezar a decir, es que eres un egoísta y nunca piensas en los demás, solo piensas en ti mismo. Entonces, este es un mensaje real que podemos recibir. Si realmente me amaras, harías esa llamada telefónica por mí. ¿Okay? O si realmente me amaras, me prestarías dinero. O si realmente me amaras, bla, bla, bla. O si realmente fueras mi hermano, harías tal cosa. ¿Okay? A veces no dan estos mensajes, no los dicen literalmente así, pero con sus acciones lo comunican, ¿verdad? Me parece que tu familia te importaría por lo menos algo como para hacer únicamente esto que te estoy pidiendo. Entonces te empiezan a decir, ay, es que no te importa tanto, pensaba que te importaba más. ¿No? ¿Cómo puedes abandonar a tu familia de ese modo? Los papás que no quieren dejar a los hijos ir, ¿verdad? Siempre, es que hemos sacrificado tanto por ti y hemos hecho tanto por ti, ¿y cómo puedes abandonarnos? Y realmente sucede eso. Gracias a Dios en mi familia no. Gracias, papás. ¿No tienes idea de lo mucho que hemos sacrificado por ti y así nos pagas? Posiblemente después de que me haya muerto te arrepentirás. ¿Okay? Ese tipo de mensajes de culpa. O sea, ¿qué está haciendo la persona? Está intentando hacerte sentir responsable por lo que a él le corresponde o por su propia irresponsabilidad, ¿verdad? O por tu culpa no me voy a poder graduar porque no tengo cómo pagarla, no sé qué. No tienes cómo pagar porque has estado de fiesta en fiesta y no has ahorrado, ¿verdad? Entonces nos intentan hacer sentir la responsabilidad de su irresponsabilidad. ¿Okay? Entonces no hay que caer con eso. ¿Por qué? Porque si los ayudamos, entonces estamos nutriendo su irresponsabilidad y no estamos permitiendo que sufran sus consecuencias y que por lo tanto empiecen a cambiar o quieran cambiar o se den cuenta de que tienen un problema.
¿Okay? Resistencia física. Esto es pues cuando hay violencia física. ¿Okay? A lo mejor la situación está de esa manera que cuando pones límites estás corriendo el riesgo de ser físicamente agredido. En esa es feo tener que decir, como poner esa categoría, pero es algo real. Entonces con ese tipo de resistencia lo único que se puede hacer pues o lo que debes hacer es salir de esa situación y buscar ayuda, porque no te puedes seguir exponiendo a eso. Y si lo estás haciendo, tal vez es por miedo a quedarte solo y otra vez viene todo lo mismo. ¿Okay? Sí, es como un ciclo. El dolor ajeno. Probablemente tus límites van a hacer sentir mal a los demás. ¿Okay? O seguramente, en especial las personas que son muy sentimentales o dramáticas o todo eso. ¿Okay? Pero tienes que pensar que tus límites son necesarios tanto para ti como para ellos, ¿okay? Porque esa persona no está siendo responsable. Entonces, el poner límites la va a hacer darse cuenta de que tengo que hacer algo, no puedo estar dependiendo de esta otra persona. Entonces, a lo mejor sí se van a sentir mal, se van a ofender, van a llorar o lo que sea, pero es algo necesario. A lo mejor sí les va a doler en ese momento, pero esto no es algo que los va a lastimar, ni los va a dañar de por vida, ni se van a quedar por siempre deprimidos porque les pusiste un límite. Les va a doler en el momento, sí, pero es algo bueno. ¿Okay? Su dolor será pasajero y puede doler, pero no lastima. ¿Okay? Necesidades legítimas. Otra cosa es cuando a lo mejor hemos puesto un límite, por ejemplo, con alguien que tiene problemas financieros. Hemos dicho, no más, nunca le voy a ayudar más, pero de repente pasa, o puede suceder que esa persona realmente un día no tiene ni siquiera qué comer, o darle de comer a los niños. Entonces hay veces que va a haber necesidades reales y necesidades que necesitan atención. ¿Okay? En este caso, primero tienes que evaluar la situación. ¿Okay? Si es un adulto que puede trabajar, que tiene todas sus facultades de hacer todo lo que se necesita y un día no tiene que comer, pues a lo mejor tiene que levantarse, ir a trabajar o agarrar horas extra o dejar de gastar en otras cosas. Entonces el que se quede un día sin comer no lo va a matar, no le va a pasar nada, ¿okay? Pero se va a empezar a despertar y va a empezar a darse cuenta de que necesita hacer algo. Si por ejemplo fueran niños, ¿okay? que una mamá no le puede dar de comer a los niños un día o algo así, entonces ahí a lo mejor yo tengo que ponerme también, puedo primero decidir, ok, voy a ir a darles comida o darles esto que puedo dar, punto, no más, ok, voy a dar eso y ya, y mantenerme firme, ok, y a lo mejor voy a dar comida por 3 días hasta que ella encuentre un trabajo y bla 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 y ya. ¿Okay? Pero entonces, cuando hay necesidades legítimas, a veces sí tenemos que dar. Bueno, no tenemos que, pero queremos y es algo moral que deberíamos hacer. Pero también debemos poner límites. ¿Okay? En eso, decidir también en cuanto a mis propias posibilidades. Porque a veces quisiéramos ayudar, pero ayudar a esta persona significa que yo dejo de pagar mi tarjeta. Entonces, tengo que poner, tampoco me puedo ir a ese extremo. Entonces digo, puedo dar esto y hasta ahí. ¿Okay? Pero, por ejemplo, estas son una resistencia porque pues sí nos hacen sentir responsables y a lo mejor nos pesan más que otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, el punto es seguir manteniendo los límites. ¿Okay? Y también podemos enfrentar resistencia interna. Estas son las cosas con las que nosotros batallamos. A la hora de poner límites vamos a pasar por muchas emociones, muchas cosas nos van a dar miedo, en especial lo desconocido, porque es como, yo era una persona así, que siempre me relacionaba así, ¿cómo voy a ser? ¿Quién voy a ser ahora con límites? Yo tenía una compañera una vez que ella tenía unos problemas de límites. Ella era muy dependiente, entonces sus relaciones con sus amigos, con su novio, era siempre como de hacerse, ella decir cosas menos
para que los demás ay, hoy me veo horrible, o estoy súper gorda, o no puedo hacer esto, para que los demás le dijeran, no, sí puedes, no, estás bonita. Así era, esa era su dinámica relacional. ¿Okay? Entonces cuando ella empezó a poner, o se dio cuenta que tenía que poner límites, dijo, es que ahora de qué voy a hablar con ellos. En serio, ese era su dilema. ¿Cómo me voy a relacionar? Yo soy la víctima, ellos son mis salvadores, ahora que yo no necesite ser salvada, ¿cómo nos vamos? ¿Qué va a pasar? ¿De qué vamos a hablar? ¿Cómo nos vamos a relacionar? Entonces yo la fui ayudando en ese proceso y dijo que al principio pues, fue súper raro. Los pasos que ella se puso es, no voy a decir, o por ejemplo, si todas las conversaciones eran siempre negativas, decía 5 minutos o 10 minutos no voy a decir nada negativo. Entonces ella se fue poniendo así pequeños pasos. Dice, al principio era súper raro, o sea, al principio se sentía rara y tenía ganas de que le dijeran algo bonito y luego le empezaban a decir cosas a ella como, ay, ¿ya no estás mal? ¿O qué está pasando? ¿Ya te sientes bien? Y cosas así. Entonces, al principio dice que fue súper raro, ¿okay? Y eso es lo que nos da más miedo. ¿Quién voy a ser y cómo voy a ser y cómo me voy a relacionar ahora que voy a tener límites? ¿Okay? Y bueno, otra resistencia interna son necesidades humanas. Todos tenemos necesidad de sentir afecto, de sentirnos amados, de sentirnos como útiles. Entonces, cuando empecemos a poner límites y sintamos que no estamos ayudando tanto, a lo mejor no estamos satisfaciendo, ¿sí? Esa palabra siempre tiene conjugación rara. Mi necesidad de ser necesitado o de sentirme útil. ¿Okay? Entonces a lo mejor voy a empezar a sentirme inútil y a decir, no estoy ayudando, ya no sirvo de nada, ya no me necesitan. Pero esa es una necesidad propia que a lo mejor también tiene la raíz en algo, o es por la motivación de que quieres ser siempre necesitado, o que siempre digan, oh sí, ella siempre viene al rescate, y ahora ya no van a pensar eso. Entonces, también otros factores internos son los dolores y pérdidas no resueltos, ¿okay? Como les decía al principio, nuestra infancia, problemas con papás que no se resolvieron, todas esas cosas son como son la causa de la falta de límites, entonces a lo mejor van a salir durante la puesta de límites. Temores internos a la ira, temor a lo desconocido, lo que les acabo de decir, temor al abandono, la culpa. ¿Vamos a sentirnos culpables? Sí. Cuando empecemos a decir que no, cuando les digamos, ¿sabes qué? No puedes hacer esto, no voy a hacer esto, no te voy a dar esto, ¿nos vamos a sentir culpables al principio? Seguramente sí, ¿okay? Pero es algo que después con el tiempo va a ir mejorando, ¿okay? Perspectiva externa. Esto quiere decir que a lo mejor va a estar difícil y nos vamos a empezar a enfocar en que tal persona tiene que cambiar. No, pues no, yo no soy el único que tiene problema de límites. Entonces vamos a intentar cambiar el enfoque de nosotros a los demás. ¿Okay? Voy a empezar a ver todo lo que los demás tienen mal y todo lo que tienen que cambiar, pero eso es un truquito de nuestra cabeza para dejar de trabajar y de vernos nosotros mismos. ¿Okay? Y la falta de perdón. La falta de perdón, tiene que ver con todas, porque cuando no hay perdón, cuando no hemos perdonado a personas que nos han lastimado, situaciones en nuestra vida que causaron el problema de límites, entonces no va a ser difícil que podamos superarlo por completo. Y quise darle un espacio especial al perdón, porque cuando no perdonamos, conscientemente o no, siempre nos estamos enfocando en esa persona, con el resentimiento y trayéndolo siempre en, es que por su culpa, y es que si mi papá no hubiera sido así, no sé qué, y siempre enfocándonos como en esa persona, no la hemos soltado, ¿ok? Entonces, no vamos a poder avanzar si no hemos superado esas cosas de atrás. ¿Okay? Cuando no perdonamos, las heridas y las emociones controlan nuestra vida. Cuando yo no he perdonado a mi papá súper enojón, ¿okay? Voy a seguir teniendo miedo al enojo de los demás.
Cuando no he superado el abandono de mi mamá, voy a siempre ser dominado por el miedo al abandono de las personas. ¿Okay? Entonces, por eso es que es importante perdonar, para que esas emociones no nos sigan controlando. Y normalmente creemos que estamos atormentando a esa persona, pero en realidad la falta de perdón y esa persona nos está atormentando a nosotros. No sé si han escuchado que dicen, el perdón es un regalo que tú te das a ti mismo. ¿Okay? También di una plática sobre el perdón, tal vez también está en los CDs, ¿sí? Entonces, esta es una parte importante. ¿Okay? En esa plática hablo de lo que sí es el perdón, qué no es el perdón, porque a veces no queremos perdonar porque tenemos ideas equivocadas de lo que es el perdón. ¿Okay? Esta cita dice, cuando guardas resentimiento hacia alguien, estás atada a esa persona con un lazo emocional más fuerte que el acero. El perdón es la única manera de disolver ese lazo y liberarte. A veces las últimas personas con las que queremos estar conectados, no que no los queramos en nuestra vida, sino la última persona con la que quisiéramos estar así tan unidos de una manera negativa, son las personas pues que necesitan que las perdonemos. Y el perdón no significa que habrá reconciliación. Esto es una parte importante en los límites. ¿Okay? Muchas veces no queremos perdonar porque decimos, es que si perdono, significa que tengo que seguir tolerando. ¿Verdad? Eso no. ¿Okay? Eso es una idea falsa, no sé de dónde viene, pero el perdón no significa reconciliación. Un maestro nos diría, tú serías muy tonto si tú perdonas a tu abusador, pero sigues viviendo en la misma casa, ¿verdad? O sea, una cosa es perdonar y decir, ¿sabes qué? Decido perdonarte, ya voy a dejar mi resentimiento, pero no puedo confiar en ti. ¿Por qué? Porque tienes un problema. ¿Okay? Mientras no trates eso, me voy a mantener alejado. Ahí es donde también entra el poner distancia física y emocional. ¿Okay? Entonces, el perdón no significa que hay reconciliación. Al poner límites le estamos diciendo a una persona, ¿sabes qué? Traicionaste mi confianza, te perdono, pero nuestra amistad no va a ser como estaba. ¿Ok? Vamos, o sea, no significa que te voy a dejar de hablar ni te voy a dejar de querer, pero no te voy a contar tantas cosas, no vamos a pasar tanto tiempo juntos hasta que yo pueda ver que hay algún cambio. ¿Okay? Y va a ser tu decisión si tú quieres volver a confiar, si tú quieres trabajar en la relación. El perdonar requiere de una persona. Perdonar es nuestra responsabilidad. La reconciliación requiere de dos personas. ¿Okay? Requiere de que la otra persona también esté dispuesta a hacer su parte y trabajar juntos. Si yo perdono pero la otra persona no está dispuesta a hacer lo suyo, pues no. ¿Okay? Y vamos a hablar de los riesgos. Ay, se me olvidó decirles que en su bosquejo lo tenían al revés, ¿verdad? Bueno, ya se dieron cuenta. El riesgo, como les decía, la reconciliación puede o no puede darse, ¿okay? Cuando ponemos límites. Es muy posible, o bueno, no muy posible, pero es posible que al poner límites se pierdan ciertas relaciones. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay ciertas personas que no están dispuestas a cambiar, no están dispuestas a aceptar el nuevo yo, no están dispuestas a respetar mi no o mis límites. Entonces hay veces que pues va a haber distanciamientos. Entonces la evaluación de riesgos es algo que tenemos que hacer al poner límites. ¿Okay? Entonces es como poner una balanza y decir, si no pongo límites, voy a seguir viviendo esta situación, me voy a seguir enfermando, voy a seguir con resentimiento, enojo, sin poderme concentrar, sin poder dormir, bla, bla, bla. Pero si pongo límites, el riesgo es que esa persona se va a enojar, se va a ir, me va a dejar. ¿Okay? Hay un riesgo siempre, pero yo decido qué quiero y qué merezco y qué decido. Seguir como estoy, viviendo como estoy, o correr el riesgo de poner límites y mejorar, o poner límites y mejorar y tal vez perder algo. ¿Okay? Al poner límites siempre va a haber una mejoría. Sí se pueden perder cosas, pero siempre se va a mejorar. Entonces ahí les puse una tablita que ustedes pueden utilizar
en estas situaciones. Primero tengo la columna del problema o situación. ¿Ok? Digamos que el problema es que tengo un amigo con adicciones. ¿Ok? Y me está pidiendo dinero todo el tiempo y ya le he estado dando dinero y eso ha estado ayudando a que esa persona continúe en su adicción. ¿Ok? Evaluación de riesgos. Si pongo límites, ¿qué va a pasar? Esa persona se va a enojar, a lo mejor va a ir a robar porque yo ya no le voy a dar dinero. O sea, tenemos que ser realistas. Ya no le voy a dar dinero, entonces a lo mejor se va a quedar sin comer, a lo mejor, ¿qué más puede pasar? Se va a ir o se va a ir a la calle, o no sé, pueden pasar cosas feas. ¿Ok? Pero si no pongo límites, ¿qué va a pasar? Va a seguir con su adicción, yo voy a seguir perdiendo dinero, voy a seguir exponiéndome a su ambiente de adicciones y drogas y todas esas cosas. Entonces, ¿qué quiero? Casi siempre lo más difícil es lo que necesitamos hacer. ¿Okay? Lo que nos cuesta más trabajo, más bien no lo más difícil, sino lo que nos cuesta más trabajo es lo correcto. ¿Okay? Con una amiga que todo el tiempo me está absorbiendo el tiempo, dinero, espacio y me está sofocando. Si pongo límites, a lo mejor se va a ofender, se va a entristecer, va a empezar un chisme de mí, o ya no me va a hablar, no sé, pero si no pongo límites, mi enojo va a seguir aumentando y aumentando y aumentando hasta que le diga de lo que se va a morir y aún así se va a romper la relación, ¿verdad? Entonces, ¿qué decido hacer? A lo mejor es difícil confrontarla y decirle, ¿sabes qué? Esto y esto y esto. Pero ¿qué va a ser más difícil? Seguir viviendo de esa manera. ¿Okay? Y después tenemos que decidir cómo, dónde, cuándo, con quién, pasos prácticos y específicos de los límites. ¿Okay? Tengo que decir cuándo. Mañana voy a citar a tal persona para un café. ¿Okay? Aquí es donde necesitas tener a alguien que te esté diciendo, ¿lo hiciste? ¿Ya lo hiciste? ¿Ya lo hiciste? Porque si no hacemos eso, si no hay nadie, entonces no lo hacemos. ¿Okay? Y si no le rendimos cuentas a nadie, es difícil que podamos cambiar. ¿Okay? Entonces necesito decidir, ok, mañana voy a citar a tal persona a un café. ¿Qué? Le voy a decir que cada vez que hace eso me siento así, bla, bla, bla. ¿Ok? ¿Cómo? A lo mejor no se lo quiero hablar, pero le puedo dar una carta. Entonces tengo que hacer pasos específicos. O por ejemplo, la próxima vez que tal persona me pida dinero, voy a decir que no. ¿Ok? Entonces, no pueden ser cosas relativas así como un día cuando me vuelva a enojar hasta el punto de ya no poder más, le voy a decir que no. ¿Okay? Tienen que ser pasos pequeños. A lo mejor como esta alumna o esta amiga me decía, ok, en vez de decir 10 comentarios negativos acerca de mí, voy a decir 5, y después 3, y después 2, y después 1, y después ya nada. ¿Okay? No es realista decir, toda la vida he dicho que sí, y a partir de este momento siempre voy a decir que no. No es realista. ¿Okay? No es algo factible. Entonces tengo que poner pasos pequeños y tengo que tener a una persona que me esté acompañando en ese proceso. ¿Okay? Cuando haya resistencia interna, cuando yo me empiezo a hacer, a lo mejor puse un límite y empiezo, ay no, ya me siento culpable, y es que no está comiendo, y es que no sé qué, ahí hablo a esa persona, sabes que me estoy sintiendo así, esto está pasando, y la otra persona te va a poder ayudar. ¿Okay? Y bueno, ¿cuánto tiempo queda? No sé ni a qué hora empezamos. ¿10 minutos? ¿20? ¿30? 15 minutos quedan. No sé si quieren usar rápido una situación que está sucediendo ahorita. Ajá, y llenen su tablita para... ¿En todos? Pues si pueden llenar todos, a lo mejor no muy específico, pero algo que les dé una idea, porque a mí me gusta hacer práctica y ya sé que a lo mejor si se los dejo para después, es más difícil que lo hagan. Lo digo por mí, porque yo sé que yo no lo haría. Así que piensen en una situación que ahorita les está causando problemas. O por ejemplo, pueden pensar de la relación con mi jefe,
O pueden pensar, estoy teniendo problemas financieros, ¿de dónde vienen? Ok, ¿sale? Entonces, piensen en una situación, no tiene que ser algo súper grave, a lo mejor alguna amistad que te acongoja o el problema de algún hijo o amigo que te está haciendo sentir responsable, o a lo mejor alguna persona controladora a tu alrededor. Y solo piensa, si pones límites, ¿cuál es el riesgo? Y si no los pones, ¿cuál es el riesgo? Donde dices, si pongo límites, también puedes poner tus miedos, porque si pongo límites a lo mejor me abandona, o a lo mejor me aplica la ley del hielo, o a lo mejor, porque casi siempre ahí se reflejan nuestros miedos, se va a enojar. ¿Ok? Hasta ahorita, de lo que están anotando, ¿qué pesa más? ¿Poner límites o quedarte como estás? Quedarme como soy. ¿Poner límites es mejor? Sí. Definitivamente. Muy bien. Y en el proceso de poner límites, lo que va a suceder es que nos vamos a empezar a conocer. Vamos a decir, ay, no sabía que eso me gustaba, o no sabía que eso no me gustaba, no sabía que, por ejemplo, tengo bueno, ella era mi alumna de inglés, y ella me decía, me estaba platicando de su divorcio, y ella me estaba diciendo que en su matrimonio ella siempre fue como la complaciente, siempre lo que el esposo quería, siempre, ella nunca decía como lo que ella quería, pero al mismo tiempo esperaba que él la hiciera feliz. O sea, como al mismo tiempo ella esperaba que él supliera sus necesidades y la llenara, ¿no? Pero después ella se empezó a, bueno, ya después de divorciada y que empezó a pensar cuál fue el problema y todo, se dio cuenta de que ella tenía un severo problema de límites, ¿ok? Siempre viviendo por su esposo, lo que su esposo quería hacer, pero también ella se dio cuenta que ella nunca expresó, esto no me gusta, o sabes que hoy quiero hacer esto. ¿Por qué? Porque ella ni siquiera sabía. Y ella me decía, es que quiero un hobby, pero ¿qué te gusta? Es que no sé. Cuando era chiquita me gustaba el deporte, pero ahorita, o sea, un día me decía, quiero una clase de cocina, y otro día quiero una clase de equitación, y otro día quiero una clase de no sé. Ella ni siquiera sabía qué le gustaba, y eso pasa cuando no hay límites, no nos conocemos. Entonces cuando empecemos a poner límites, a lo mejor va a haber un periodo de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, ¿okay? Como de adolescencia, sin rumbo,
pero nos vamos a empezar a dar cuenta de qué cosas sí podemos tolerar, qué cosas no podemos tolerar, qué cosas nos gustan, qué cosas nos llenan, qué cosas nos hacen sentir bien. Entonces va a ser un proceso de conocerme a mí mismo y por lo tanto darme a respetar. ¿Okay? Entonces es un proceso bueno. Cuando hay alguien a la cual le has puesto límites varias veces, pero sigue, ¿es seguirlo haciendo? O sea, Sí. hasta que Hasta- lo entienda. Pues sí. Sí, tenemos que seguir siendo consecuentes y firmes hasta... A lo mejor las personas nunca van a cambiar, pero eso no nos corresponde a nosotros tampoco, ¿ok? Y no es sano mejor alejarse Sí. para no estar... Sí, no, sí, llega un punto en el que si ya tú dices, ¿sabes qué? Esta relación me está cansando demasiado, ya estoy harto, ya. Ujú. Sí, por eso también la distancia es importante. Nada más que a veces nos da más miedo perder la relación, pero a veces, una vez que la perdemos, decimos, ¡qué alivio! Porque estuve tanto tiempo ahí, ¿verdad? Entonces, a veces es más el miedo de perderlo o qué va a pasar que el beneficio. Ok, y al final vamos a ver... ¿Ay, todavía hay pasos? Ah, sí, sí. Pues tengo que mantener una red de apoyo. Eso ya lo había mencionado, ¿verdad? Es necesario a lo mejor asistir a un grupo de apoyo. En internet pueden buscar grupos de apoyo, por ejemplo, creo que unos se llaman Al-Anon, Alcohólicos Anónimos, y siempre tienen no solamente para el alcohólico, sino para las personas que lo rodean, que somos nosotros. Pero eso es para alcohólicos nada más. ¿Mande? Eso es para alcohólicos nada más. No, hay neuronas. No, es que hay uno que se llama como para familias de alcohólicos. Ajá, Al-Anon es para familias de personas con adicciones. O la familia de una persona con una enfermedad mental. O simplemente de una persona abusiva. Sí, no tienes que tener a fuerza una persona adicta o algo así para poder ir a esos grupos. Hay para neuróticos, hay para controladores, hay para fumadores, hay para un montón de cosas. Y a veces decimos, uy, no, tienes que estar muy mal para ir a ese tipo de grupos. No, y es muy bueno porque te das cuenta que no eres el único. Yo cuando estaba en mi escuela de adicciones tenía que ir a estos grupos de alcohólicos, de drogadictos y todo, y al principio era como, ¿con qué nos vamos a encontrar? Pero realmente te das cuenta como, es muy bueno darte cuenta que no eres solo tú, y también pues es un lugar muy seguro, las personas están batallando con las mismas cosas. Hay otro que se llama CODA, Codependientes Anónimos, ¿sí? CODA. Entonces ese también es más como para este tipo de problemas. Y bueno, puedes buscar terapia también porque es necesario sanar las cosas del pasado. ¿Qué cosas son las que te han llevado a tener un problema de límites? ¿Okay? ¿Qué cosas con las que creciste? ¿Qué parte de la familia es disfuncional? Tiene que haber perdón, tiene que haber entender de dónde viene, y a veces nosotros solitos no podemos como que atar esos puntos o conectar los puntos, y es necesario hablar con personas. O también, dependiendo de cómo esté tu problema de límites, puedes optar por pedirle a un amigo o a un cuñado o a un hermano, alguien que tú sepas que esa persona tiene buenos límites. Puedes pedirle ayuda y decirle, mira, ¿cómo ves esto y cómo ves aquello? Quiero poner esta meta, ¿ok? Pero el punto es no hacerlo solos, ¿sí? Y el 8, el último paso, es evaluar los avances, ¿okay? Después de a lo mejor un mes o 2 meses de haber puesto un límite con el esposo, tengo que ver, ¿okay? ¿Cuáles han sido los avances? O ha avanzado o ha retrocedido, cómo me siento yo, en qué áreas he mejorado, en qué áreas se ha empeorado. Si se ha mejorado, ¿se acuerdan que en la primera plática hablamos de que los límites no son algo definitivo para toda la vida? Si la otra persona comienza a hacer cambios y empieza a probar que está cambiando, que está respetando, entonces yo puedo ir aflojando un poquito, poco a poco. A esto me refiero cuando digo de hacer ajustes. O a lo mejor estoy viendo que mi límite está muy flojo y la persona necesita algo más
o yo necesito algo más fuerte y contundente. Entonces, cada cierto tiempo es bueno decir, ok, ¿cómo está este límite? ¿Está funcionando o no está? A lo mejor en ciertas partes hay más caos, a lo mejor la relación está más caótica, pero yo me estoy sintiendo mejor. A lo mejor yo ya tengo más libertad, me siento mejor, estoy tomando tiempo para mí, eso es bueno. Esta parte caótica se va a ir solucionando, ¿ok? Pero sí es necesario ver qué funciona, qué no, dónde aflojo, dónde aprieto, dónde ya los puedo quitar. Bueno, quitar, ¿okay? Entre comillas. Y estos son algunos de los indicios de cambio, ¿okay? Algunas cosas que tú puedes saber que están funcionando. Una es la habilidad de sentir enojo. Puede que seas muy enojón, pero por ejemplo hay muchas personas que, como decíamos en algunas preguntas del test al principio, prefieren quedarse calladas o les es difícil expresar lo que sienten y a veces ni siquiera sienten enojo porque desde pequeños les dijeron no te enojes o el enojo es malo, entonces han reprimido su capacidad de sentir enojo. El empezar a sentir enojo cuando alguien viola un límite es bueno, ¿okay? Si tú te sientes incómodo, te sientes enojado, quieres golpear, gritar o te sientes así como te estás dando cuenta, es bueno porque te estás como alerta a que las personas están cruzando tus límites. Entonces el enojo es algo bueno porque dice, ok, alguien está cruzando, tengo que poner un alto, ¿okay? Vas a empezar a tener afinidad con personas que tienen límites. Antes, seguramente, tenías afinidad con personas que rompen límites o personas que siempre están necesitadas, que siempre están buscando, que siempre están, así como absorbiendo. ¿Okay? Y ahora, a lo mejor esas personas te van a empezar a caer gordas y vas a empezar a tener afinidad por personas más sanas y diferentes. Eso es un buen indicio. Vas a empezar a amar los límites ajenos. En vez de decir, oh, no, me dijo que no, o en vez de que no te invitaran a algo y sentirte súper enojado y ofendido, vas a decir, ¿qué pasa? Nada. ¿Okay? Es su límite, es su decisión y no significa que soy malo o que me están rechazando o que hice algo mal, simplemente dijo que no y punto. ¿Okay? Vamos a empezar a decir que no sin culpa. Al comienzo, como les decía, va a ser normal sentir culpa, con el tiempo eso va a empezar a cambiar. Vamos a poder dar y hacer con alegría y no por obligación. Vamos a sentirnos bien cuando damos y no vamos a decir, ay, otra vez tuve que hacerlo. ¿Okay? No vamos a quedarnos amargados después de haberlo hecho, por decir, ¿por qué dije que sí? Sino que vamos a poder decir, yo quería hacerlo y lo hice y me siento bien. Vas a tener un sentimiento de libertad y de control propio. Ya la gente, ya no vas a ser un títere, sino que tú vas a sentir que tú puedes decidir, que tú tienes cierto control sobre tu vida, ¿okay? Y te vas a sentir más libre de decir que sí, de expresarte, ¿okay? De cuidar de ti. Vas a tener más seguridad en tus emociones, sin decir, si decido esto, ¿qué va a pensar tal? Y si decido aquello, ¿qué va a sentir aquel? ¿Okay? Y las relaciones van a comenzar a mejorar. A lo mejor algunas van a empeorar y a lo mejor algunas se van a acabar, ¿okay? Pero es algo bueno, ¿sale? Y encontré esta definición de valentía que se me hizo muy bien porque ¿qué es lo principal que necesitamos para poner límites? Valentía, porque no es algo fácil. No es algo fácil empezar, primero a reconocer, pero no es algo fácil empezar a mostrar y expresar nuestras emociones. Nos hace sentir vulnerables, como todo va a ser muy incierto. Como ven aquí está saltando al vacío, imaginemos que no sabe qué hay abajo, ¿okay? Y va a saltar. Entonces dice, la definición de valentía es pedir lo que necesitas, lo que quieres y necesitas. Valentía es hablar con la verdad. En vez de ocultar y en vez de no decir, vamos a hablar con la verdad. Aceptar tu historia.
En vez de negar que tengo problemas, que he tenido una vida difícil, que me han afectado ciertas cosas en mi vida, voy a aceptar mi historia. Valentía es poner límites. Y valentía es buscar y recibir ayuda. Requiere valentía aceptar que tengo un problema y aún más valentía decir, ¿me ayudas? No puedo solo. Entonces, se me hizo padre esta definición de valentía y es algo que necesitamos. No, pero ¿queda tiempo o no? ¿Cuánto? Es que tengo la... Ah, sí, se alcanzó. ¿Se acuerdan de la historia de Paula que di la vez pasada? ¿Okay? Bueno, pues déjenme decirles que Paula ha comenzado a poner límites. Quiero leerles su historia. No está tan larga como la otra vez. Pero vamos a ver qué sucede cuando uno empieza a poner límites. ¿Ok? 6 de la mañana, sonó el despertador. Hace 5 minutos que Paula estaba despierta. Dormir 7 u 8 horas había sido una de sus ilusiones. Siempre le había parecido una fantasía. Sin embargo, comenzó a hacerse realidad. Los niños se acostaban más temprano, ya que Miguel y ella les habían comenzado a poner límites en sus horarios, y eso les daba tiempo de descansar y platicar antes de irse a acostar. Alcanzar la meta de irse a dormir temprano no había sido tan fácil. La otra noche, por ejemplo, cuando la mamá de Paula había llegado por sorpresa, sin aviso, había sido difícil. Esta vez llegó justo cuando Paula se iba a poner a ayudar a su hijo con un proyecto para la feria de ciencias. Fue una de las cosas más difíciles que Paula tuvo que hacer. Mamá, me gusta que me visites, pero este no es un buen momento. Estoy ayudando a Pablo a terminar su proyecto del sistema solar y no puedo dejarlo hacerlo solo. Si quieres, puedes venir a mirar mientras lo hacemos, o también puedo llamarte mañana y nos vemos otro día. La mamá de Paula no lo había tomado nada bien. El síndrome de martirio había irrumpido con toda su fuerza. Es como siempre lo supuse, querida. Nadie quiere pasar tiempo con una vieja solitaria. Me iré a casa para cenar sola como todas las noches. Mensaje de culpa. En otro momento, Paula se hubiera dejado llevar por este mensaje de culpa, pero después de mucha práctica en el grupo de apoyo, decidió cómo manejar las visitas sorpresa de su mamá y ya no se sentía culpable. Su mamá estaría bien al día siguiente y Paula no habría tenido que posponer el trabajo de Pablo y hacerlo ella sola en la madrugada. 6:45. Paula se puso su nuevo vestido. Le quedaba perfecto. Su programa de dieta y ejercicio por fin daba el resultado. No porque hubiera aprendido los secretos sobre la comida y el ejercicio, sino porque ahora comprendía que cuidar su cuerpo y tomar tiempo para ejercitar no era egoísmo. Dejó de sentir culpa de dejar de hacer cosas por otros para dedicarse un rato a ella misma. 7:15. Ana y Pablo terminaron de desayunar y lavaron sus platos. Habían comenzado a ayudar en las tareas del hogar. Paula había dejado de prepararles el desayuno hasta que logró que se levantaran temprano y ayudaran a limpiar la mesa. Los niños habían comprendido que, si no trabajo, no como. Lo más increíble era que ahora siempre estaban a tiempo para irse a la escuela y dejaban sus cuartos recogidos. Al comienzo, Paula había llamado a la familia que recogía a los niños para llevarlos a la escuela y les pidió que no los esperaran más de 60 segundos y si no salían listos, podían irse sin ellos. Al comienzo, cuando Pablo y Ana perdieron su ride a la escuela, las primeras veces se enojaron y la culparon. Sin embargo, con oración y apoyo, Paula se mantuvo firme hasta que los niños comenzaron a escuchar sus despertadores. 7:30. Paula se maquilló en su tocador. No estaba acostumbrada a maquillarse fuera del carro, pero era bueno tener unos minutos de tranquilidad antes de ir a trabajar. Paula entró en su oficina de supervisora de consultores de moda, donde había sido ascendida. Llegó unos minutos antes de que comenzara su reunión y se dio cuenta de que aún faltaban 3 personas. Anotó sus nombres para después hablar con ellos. Tal vez tenían un problema de límites y ella podía ayudarlos. 11:59. Sonó el teléfono. Paula, qué bueno que sigues en la oficina. No sé qué hubiera hecho si no estuvieras ahí para platicar.
la voz inconfundible de Laura, quien ya no la llamaba con tanta frecuencia para desahogarse. Ahora, desde que Paula le había planteado el desequilibrio de su amistad un día que salieron a tomar café. Paula le había dicho: Laura, parece que siempre quieres hablar conmigo cuando algo te aflige. Me parece bien, pero cuando yo tengo dificultades, no puedo contar contigo o estás distraída, o no te interesa el tema. Necesito saber si nuestra amistad está basada en lo que hago por ti o si es verdadera. Quiero que sepas que estaré poniendo algunos límites entre nosotros. No siempre voy a dejar de hacer todo lo que esté haciendo para dedicarme a ti. Te amo, pero no puedo aceptar la responsabilidad de tus penas. También habrá momentos en los que yo necesite ayuda y te voy a buscar. En el transcurso de los meses, Paula averiguó mucho de esta amistad. Descubrió que cuando no dejaba todo para escuchar a Laura, ella se retraía dolida y actuaba como víctima. Descubrió que cuando Laura estaba bien, ni se acordaba de ella. Nunca la llamaba para preguntarle cómo estaba, y cuando Paula la buscaba para hablar de sus problemas, Laura solo hablaba de los propios. Fue triste darse cuenta que su amistad desde la infancia no era lo que ella pensaba. Pero volvamos a la conversación telefónica. Laura, me alegra que llamaras, pero estoy de camino a almorzar. ¿Me puedes llamar de nuevo a las 6 después del trabajo? Pero necesito hablar ahorita, contestó Laura bruscamente. Laura, llámame más tarde. Ahora no puedo prestarte la atención que necesitas. Quizá llamaría, quizá no. Lo más seguro es que Laura encontraría a alguien más con quien desahogarse. Paula salió a almorzar. Mientras iba saliendo hacia su carro, se acercó Jaime apurado, quien ahora era su asistente, no su jefe. Ya estoy fuera de la oficina, Jaime. Déjame una nota y la veré mañana. Jaime se dio la vuelta frustrado. Nunca hubiera imaginado intercambiar puestos con su jefe, pero cuando Paula empezó a poner límites, sus superiores comenzaron a darse cuenta que la productividad de Jaime había disminuido significativamente, y que Paula siempre había sido la que solucionaba sus problemas y ella era la fuerza propulsora del departamento de diseño, mientras Jaime recibía todo el crédito, siendo que él se la pasaba siempre hablando por teléfono con sus amigos. Los límites de Paula habían expuesto la responsabilidad de Jaime y por eso había comenzado a cambiar. Aún tenían sus problemas entre ellos. A Jaime le costaba trabajo aceptar un no, y a Paula le resultaba muy difícil soportar el resentimiento que sentía hacia él. Pero eso no se comparaba de ninguna manera a los problemas y cargas que tenía antes de poner límites en el trabajo. 4:30. La cita con la maestra Jan para hablar de Pablo había ido bien. Era bueno saber que el trabajo que ella y Miguel habían estado haciendo con Pablo en casa para poner límites estaba dando frutos también en la escuela. Había una mejoría significante en la capacidad del niño para aceptar las reglas de clase. No era el mejor alumno, ni era un ángel, pero los cambios eran de notarse. 6:30. Paula entró a la sala donde Ana le esperaba, Ana su hija, para pasar un tiempo con ella. Fueron a dar una caminata mientras Ana le contaba sobre la escuela, los libros, las amigas. No siempre se habían comunicado de esta manera. Después de que un terapeuta había visto a Ana y al resto de la familia, se dieron cuenta de que Pablo, siendo el niño problema, se llevaba toda la atención de sus padres. Y Ana, como no causaba problemas, no le dedicaban tiempo. Poco a poco se había retraído y su cuarto era su mundo. Cuando se dieron cuenta del problema, Paula y Miguel comenzaron a esforzarse para pasar tiempo con Ana y romper su cascarón. 7 p.m. Estaban a la mitad de la cena y la conversación en familia cuando sonó el teléfono. Todos permanecieron en la mesa y Paula agradeció por fin haber decidido comprar la contestadora. Escuchó que era Pili, la de la iglesia, para pedirle ayuda con el próximo campamento de niños. Paula la llamaría más tarde para decirle que ella y Miguel saldrían juntos el fin de semana, que esta vez no podía ayudarla. Paula había dejado de ayudar tanto en la iglesia para enfocarse en arreglar el caos de su familia. Ahora que todo estaba más tranquilo, tenía ganas de participar en el grupo de mujeres. Tal vez podría ayudar a algunas que parecían tener los mismos problemas de límites que ella.
7:45. Los niños y Miguel levantaron la mesa. No querían volver a perderse la cena mañana, como ya se habían perdido varios desayunos. 7:30. Los niños estaban acostados. Habían jugado los 4 juntos un ratito antes de irse a dormir. Miguel y Paola se sentaron un rato para hablar sobre el día y planear sus próximas vacaciones. La parte de mejorar su relación con Miguel había costado mucho trabajo. Paola había necesitado estar en terapia y en un grupo de apoyo, y de esta manera pudo dejar de amar a Miguel para evitar su ira. Había tenido que practicar mucho poner límites y decir que no con otras personas antes de enfrentar a Miguel. Al principio había sido horrible. Miguel no sabía qué hacer con una esposa que expresaba sus emociones y desacuerdos, y que ya no soportaba sus ataques de enojo y que siempre la culparan de todo. Siempre había sido ella la que se quedaba callada y pedía perdón por ser imperfecta. Miguel se había enfadado, la había amenazado y se había retraído, pero Paola se mantuvo firme y Miguel se empezó a dar cuenta de las consecuencias de sus actitudes. Empezó a sentir lo que era no tenerla siempre alrededor y comiendo de la palma de su mano. La extrañaba, así que tuvo que comenzar a hacer cambios él mismo. No era un matrimonio ideal, pero ahora era mucho más estable. Eran mucho más como un equipo y compartían las responsabilidades. Ya no temían discutir y hablar de las cosas. Respetaban sus límites. 10:15. Acostada en la cama, Paula reflexionó sobre los últimos meses trabajando en poner límites. Feliz y agradecida, le dio gracias a Dios por una segunda oportunidad. Aún había trabajo por hacer, pero ahora vivía con esperanza y también con la habilidad de ayudar a otros que estaban pasando por los mismos problemas. Entonces, no es algo fácil, pero es bueno. Algunas cosas se pierden, pero muchas otras cosas se ganan. Entonces yo los invito a meditar en sus hojitas de la vez pasada, ver de dónde vienen sus problemas de límites y comenzar a poner pasos de bebé, pequeños pasos para empezar a establecer límites en su vida. Y no es fácil, no va a ser fácil y va a ser un proceso tal vez largo, pero vale la pena. Tú lo vales, yo lo valgo y las personas también van a salir beneficiadas. ¿Sale? Entonces espero que les haya gustado. La parte 1 de la conferencia está en el Facebook. También la grabé, pero siendo muy honesta, fue la primera vez que grabé algo y me salió horrible. Prefiero que vean el video. Pero bueno. En Facebook está en la página de Proyecto Vive. Así se llama, Proyecto Vive, y ahí tenemos los videos de las conferencias. Y ahora sí trajimos más libros de límites, y traemos límites en el matrimonio, límites con los hijos, en el noviazgo, y otro que es, se llama Más allá de los límites, y es como habla más específicamente del proceso de poner límites y qué pasa después, o cómo seguirlos manteniendo y cuidando y todo. ¿Sabe? Entonces, pues, esto ha sido todo, ¿sí? Entonces, en el video es solo la parte 1. Ajá, y también vamos a subir esta. La 2. Ajá, nada más que ahorita solo está la 1, yo creo que en la semana ya está la segunda. Entonces, ¿en CD no está disponible? La segunda no, esta vez no la alcancé a grabar y tampoco quise porque fue un poco traumático la primera. Pero sí va a estar después. Sí, la vamos a tener disponible. ¿Sale? Entonces, bueno, ha sido un placer compartir con ustedes. Gracias por escucharme, por venir a pesar de la lluvia, y espero que les vaya muy bien. Ok, muchas gracias, Grecia. Últimos avisos de los libros que